de lealtad a la Segunda República y la defendieron generalmente con su vida, y más recientemente los militares de la UMD en pleno franquismo. Floren se inserta en por derecho propio en esta corriente de militares demócratas. No hace falta más pruebas de ello que toda su trayectoria, evidentemente. Pero bueno, yo me voy a referir a un hito concreto, que es bueno, al menos para mí, la publicación de una carta de un oficial del Ejército del Aire a los militares profranquistas, que se publicó en agosto de 2018 en el diario.es, que al menos para mí fue como yo me conocía a Floren Dimas, porque yo tengo que confesar que no sabía quién era Floren Dimas hasta ese momento. Era una respuesta a un llamado manifiesto pro defensa de la memoria del general Franco o algo así. Que si alguien, que supongo que lo conocéis, pero si alguien no lo ha leído, os recomiendo que le echéis un vistazo. Floren Dimas es miembro del colectivo ANEMOI de militares demócratas españoles, es miembro de la junta directiva de ACMIR, Asociación Civil Milicia y República, desde 2016. Pero Floren Dimas, aparte de esto, es unas cuantas cosas más. Es cofundador en 1995 de la primera asociación memorialista registrada en España, Caídos por la Libertad, 1939-1945, de la región de Murcia, y presidente de la misma entre 1995 y 2009. Es socio fundador de la Asociación Memoria Histórica de Cartagena en 2009. Es delegado regional de la Asociación Estatal AGE, Archivo, Guerra Civil y Exilio. Es tesorero de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la región de Murcia desde 2001. Él se refiere a la memoria histórica como memoria histórica democrática, republicana y antifascista. En consonancia con todo esto, su actividad ha sido muy intensa, ha sido y es muy intensa. Desde 1995 se ha centrado en la investigación histórica sobre la represión franquista, así como en la historia social, militar y política del periodo 1931-1950 en la región de Murcia. Por supuesto, ha buceado en una larga lista de archivos, ha participado en multitud de encuentros, jornadas y congresos de investigación histórica, presentando comunicaciones que en muchas ocasiones se han publicado. La lista de conferencias que ha impartido es no menos larga, yo no me voy a referir a ninguna ahí, sobre todo en la región de Murcia, pero también fuera, Cataluña, Canarias, hoy estamos aquí, etc. Colabora en diversos medios, antes me he referido al diario.es, también rebelión.org, con artículos de opinión y diversas colaboraciones. Y poco más, dos palabras solamente sobre el objeto de la conferencia. Floren nos va a hablar de la Segunda República Española, pero no va a ser un análisis más del periodo 1931-1939, sino que va a tratar un capítulo sobre el que muchas veces se pasa muy de puntillas, y es con qué se encontró la República el 14 de abril de 1931. O si queréis, cuál era la situación económica y social, nacional e internacional, sobre la que se intentó construir la Segunda República. Mejor que nadie, esto os lo voy a describir con las palabras del propio Floren. Como sucede con las personas, una herencia, poca o mucha, buena o mala, puede determinar el posterior desenvolvimiento de quien la recibe, haciéndole más fácil y grata su existencia, o marcándole de forma dramática con el peso de las dificultades heredadas. Lo mismo sucede con un cambio de régimen en un país, con una diferencia, que mientras que un heredero puede renunciar a su legado, no sucede lo mismo con un Estado, que deberá de asumir lo que de positivo o negativo se encuentra en el testamento. En esta conferencia veremos los antecedentes de lo que se encontró en la Segunda República cuando, una vez apagado el júbilo de su proclamación y teniendo que afrontar una nueva realidad, los responsables de poner en marcha el esperanzador proyecto republicano se encontraron en los cajones de sus despachos el testamento de la monarquía en forma de problemas por resolver, con un pueblo mirándoles expectante
y unos enemigos declarados y por declarar dispuestos a hacer descarrilar aquel tren que comenzaba su andadura. Por mi parte nada más. Os dejo con Floren. Él tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar, agradecer al Ateneo Republicano Iraquí de Araba esta oportunidad que me brinda, y también agradecer a todas las personas virtualmente presentes y físicamente presentes para compartir este tiempo de historia y de memoria. Ya ha dicho el presentador bastante bien el alcance y los límites de mi intervención. Yo añadiría una pregunta: ¿y por qué? La imagen jubilosa, alegre, esperanzadora de aquel 14 de abril, no solamente en Madrid, sino en las grandes ciudades españolas, es la última foto de la monarquía de una larga película, es un fotograma de una larga película que se remonta a siglos y que es la película de la monarquía española. Pero al propio tiempo también es el primer fotograma de una película inconclusa por la guerra, y es aquí, en este punto, donde vamos a dirigir nuestra mirada. Vamos a ver qué decía el testamento con el que se encontraron los miembros del gobierno provisional al día siguiente, cuando abrieron los cajones de los despachos en los respectivos ministerios. Vamos a mirar a la época inmediatamente anterior, que acaba de suceder. Todavía está en marcha. Todavía se cruzan en el camino, en los trenes, los ricos y no solamente los ricos, sino los aristócratas que se van con su oro, con su plata y sus brillantes en sus maletas, camino a la frontera, y los exiliados republicanos que, jubilosos, regresan a su patria. La mirada retrospectiva hacia la monarquía nos va a descubrir lo que en una primera impresión puede parecer como los logros de la dictadura, del último periodo, de la última década de la monarquía, pero ya veremos que fue un regalo envenenado parcialmente. Rebobinando la película, nos trasladamos al último periodo de la monarquía, la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, a partir del 13 de septiembre de 1923. El golpe de Estado que organiza el dictador con el amparo del rey tiene por objeto, en primer lugar, abordar un gran problema que tenía, que era el problema militar con la guerra de Marruecos. Pero aparte había un problema igual de gordo, que era el problema social y el problema económico, con un país en convulsión y arruinado por la guerra. Lo primero que se encuentra la República es con una cuenta que tiene que saldar, y es la cuenta de la guerra de África. Primo de Rivera intenta poner en marcha con su dictadura un proyecto aparentemente renovador y regenerador, pero en la práctica lo que fue la consolidación del sistema caciquil y de la oligarquía agraria y militar, con un fuerte componente de poder de la Iglesia Católica, y querer terminar, que no lo consiguió, sino todo lo contrario, con la agitación social producto de las políticas antisociales precedentes. Primo de Rivera intenta poner a España en las vías de progreso que nos llevaban con 30 años de antelación los países del entorno occidental. En estos países, en diferentes grados y en diferentes etapas, se consigue llevar a cabo
de diferentes formas la revolución industrial, que es la clave del progreso de un país y del progreso también de la clase trabajadora. Pero se encuentra con que en España no solamente no se ha hecho la revolución industrial, sino que ni siquiera se ha hecho una revolución agraria. España sigue en un 70% siendo un país agrícola, pero con unas formas de vida del agro español que nadie tiene que envidiar a las que había en la Edad Media. El final de la guerra de Marruecos no es el final de pagar la deuda, hay que pagar la deuda. Ese programa supuestamente renovador que inicia Primo de Rivera es un programa que incluye la realización de grandes obras públicas y creación de grandes infraestructuras. Por ejemplo, y aquí voy a hacer una enumeración que en su conjunto parece como que estoy alabando la obra de la dictadura, pero no podremos dejar de ver en cada una de las enumeraciones que voy a hacer a continuación que todo se hacía, por emplear un término coloquial, a la púa, con cargo a unos presupuestos generales del Estado ya de por sí deficitarios. Empezaremos hablando de la ampliación del ferrocarril español. Empieza por la construcción de una vía férrea que faltaba y que sigue faltando, que es la línea transversal con Madrid. Las líneas de ferrocarril son radiales, pero había un eje que no se había construido, ni se ha construido todavía, que es el eje Valencia-Extremadura, del este al oeste. Se empieza a construir, de hecho, están los túneles, está gran parte del trazado y los túneles hoy día sirven para crear champiñones. Hay un contrato que se firma con la industria metalúrgica británica de compra en un plazo de servirlo para 10 años de 200 locomotoras del tipo Mikado. Es decir, la locomotora más potente, locomotora de montaña que había en Europa en aquel momento. 200 locomotoras en 10 años convertiría a España en una potencia en cuanto a acumulación de potencia motriz número 1 en toda Europa. Otra de las realizaciones fue la automatización del servicio telefónico en las grandes capitales. Este proyecto se lleva a cabo en los años mediados de los años 20 y culmina al final cuando va a estallar la guerra civil en el 36. Ya tenemos a las 52 capitales españolas con servicio de teléfono automático. Ya no se hace a través de centralita ni de operadora. Esta operación lo realiza una empresa multinacional norteamericana que existe todavía, que es la ITT, naturalmente con cargo al presupuesto nacional. Otra de las realizaciones es la red. No se puede hablar de una red de aeropuertos porque la aviación entonces estaba en sus inicios, pero los pocos aparatos que había en España eran un escaparate internacional de progresos, pero no había aeropuertos. Se empieza a construir el aeropuerto de Barajas, que ya existía como aeródromo, y se asfalta y se construyen los primeros edificios de servicio. Nada que se parezca a lo que hay actualmente, pero entonces era una señal de progreso. Igual sucede con el aeropuerto del Prat en Barcelona. Se acomete la ampliación exponencial de las líneas de metro de Madrid y se comienza a construir el metro de Barcelona, que es una obra ingente que trae a la capital catalana a decenas de miles de obreros de toda España, especialmente del sur. Y al propio tiempo se inician los preparativos para lo que sería más tarde, creo que recordar, hablo de memoria, en 1927, pero no estoy seguro, la Gran Exposición Internacional de Barcelona, que es, salvando la distancia, lo que hoy día significa la Expo, es decir, la máxima expresión, el escaparate que la dictadura iba a tener ante el mundo occidental de las bondades del régimen y del progreso a que había llevado a España. Pero repito, realmente era solo un escaparate costosísimo.
Pero entre sus realizaciones, aparte de los muchos edificios e infraestructuras que se levantaron en Barcelona, está, y no se puede olvidar, aparte del gran estadio de fútbol, pues la fuente monumental las fuentes monumentales que hemos visto en el centro de Barcelona. También organiza un evento internacional que también guarda una cierta similitud con lo que fue la Expo de Sevilla, porque tuvo por marco la ciudad de Sevilla, que fue la Feria Iberoamericana de Sevilla. Otro escaparate, esta vez orientado hacia Hispanoamérica o Latinoamérica, destinado a promover el comercio, el intercambio de cultura y economía entre los países latinoamericanos y España, con un desembolso enorme. También hay un aspecto interesante en economía que fue una innovación, y eso lo hace pues un ministro de la dictadura, ministro de Hacienda, que fue José Calvo Sotelo, que fue la nacionalización de la... Floren, un momento. Nos viene el sonido a cazos. Entonces, creo que puede ser de que tengas tú el ordenador en batería, en modo batería, en vez de estar conectado directamente a la red. Está conectado a la corriente. Ah, vale, perdona. Porque es que nos viene el sonido a cazos. Habría que resolver este asunto. Pues no lo sé, porque la cobertura la tengo a tope. No sé. Puedo intentar hacerlo a través del teléfono. Yo le oigo muy bien, ¿eh? Yo también oigo muy bien, ¿eh? Perdona, lo oigo perfectamente. A ver si el problema es tuyo, José Mari. A ver si el problema, yo oigo bien, vamos. Yo también lo oigo muy bien, ¿eh? Vale, de acuerdo. Gracias, perdonad. Sigue, Floren, perdonad. Que nosotros también lo oímos bien. Bien, prosigo. José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, nacionaliza la importación de petróleo, es decir, reúne a todas las consignatarias importadoras de periódicos y crea la CAMSA, que será una fuente muy importante de financiación para el Estado español. Y hace lo mismo con las compañías importadoras del tabaco y crea Tabacalera Española. Será una fuente de financiación muy importante para el Estado. Promueve, ya no el ministro de Hacienda, sino el gobierno dictatorial de Primo de Rivera, una operación de reactivación de construcciones navales para las navieras civiles. Pero claro, se hace con créditos del Estado. Y inicia una obra muy importante de renovación de la flota de guerra, que después del desastre del final del siglo XIX con las guerras coloniales y sobre todo el desastre en la guerra contra los Estados Unidos, pues era una armada anticuada y de buques viejos y algunos de segunda mano. Se inicia una red de construcción, sobre todo de destructores. Ya desde principios de siglo teníamos supervivientes 3 cruceros, 2 de ellos modernizados y uno muy antiguo, y estaba en perspectiva la construcción de 2 cruceros pesados que serían más tarde, que serían los famosos cruceros Baleares y Canarias. ¿Pero qué sucede? Que para construir barcos hay que tener astilleros en condiciones, y los arsenales que había y que hay en Ferrol, en San Fernando, Cádiz y en Cartagena, hay que ampliarlos para la construcción de todos estos buques, con un costo desmesurado, enorme. Y claro, una vez que se amplían los arsenales y se empiezan a construir los cascos de los barcos con todo su equipo y dotación, pues hay que construir una red de baterías de defensa, de baterías de costa, para defender los arsenales. Es decir, un costo militar descomunal, porque las baterías de costa nuevas que se construyen se utilizan unos cañones nuevos
fabricados en Inglaterra, es un contrato hipermillonario, son cañones Vickers Armstrong de 381 milímetros, se adquieren 18 de estos modernísimos cañones, que serán los mismos que monten los acorazados y los grandes cruceros pesados británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, pues todo este inmenso despiporre del presupuesto se incrementa con la creación de varias confederaciones hidrográficas dotadas económicamente para promover la vigilancia y la explotación de las diferentes cuencas hidrográficas. Se amplía la red radiotelegráfica, las primeras emisoras de radio empiezan a ir surgiendo por las diferentes capitales españolas. Luego hay un montón de pequeñas obras públicas, pequeñas pero grandes en cuanto a su extensión, porque no hay ciudad grande ni mediana española que no tenga una escuela, un mercado, un puente, una obra pública construida durante la época. Todo esto, mejor dicho, todo aquello trajo consigo la movilización muy importante de un capital social de personas trabajando, con lo cual, pues aquello contribuyó a dejar como un buen recuerdo, y es una de las luces que acompañan al recuerdo de la dictadura de Primo de Rivera, entre otras muchísimas sombras. Y ya digamos, por último, que uno de los grandes, y aquí me acabo con las maravillas de la experiencia de la dictadura de Primo de Rivera, que fue un pan para hoy y hambre para mañana, y así fue en realidad por la repercusión económica, aquella sobredimensión en cuanto a querer el progreso que en Europa occidental se había tardado décadas enteras, aquí quería hacer por el atajo de utilizar créditos y créditos y créditos, pues como si ahora nosotros nos compráramos cada uno de nosotros pues un Maserati. Ya lo pagaremos siempre y cuando vaya la cosa bien, porque si no va bien vamos a tener un coche que no nos va a servir para nada. Y en cierto modo fue eso lo que sucedió con gran parte de lo que se presentó como elementos progresistas de la dictadura de Primo de Rivera. En la herencia, pues ahora veremos lo que fue. La República se encuentra en los cajones con un gran problema económico, sobre todo económico, y luego veremos otros componentes. El problema económico viene por una bajada en la cotización internacional de la peseta. No fue un ataque a la peseta. No es que determinados países montaron un cerco económico a España por esa vía. No. Tenía unas motivaciones bastante complejas que venían de antes. Europa occidental hacía años, desde principios de siglo, que ya ha apostado por el patrón oro, pero las reservas de oro de España estaban muy bajas a principio de año como consecuencia de las guerras coloniales, aunque es verdad que en el primer tercio casi se triplicaron las reservas de oro. Pero la cotización internacional de la peseta llevó a una devaluación, con lo cual en un país exportador parece que es muy bueno porque los productos españoles de exportación tienen mejor precio, cuesta menos a los extranjeros, a los países importadores, porque se puede colocar mejor la mercancía española. Pero claro, España también es un país importador en menor medida, pero resulta que las cosas valían más caras, se iba lo comido por lo servido. A todo cambio de régimen, cuando las aguas de la economía son aguas procelosas, lo primero que hacen las ratas, ¿qué es? Abandonar el barco. ¿Y cuáles son las ratas que abandonan el barco del último periodo de la monarquía? El capital. La fuga de capitales. Eso ha sucedido siempre en España y en otros países, pero refiriéndonos aquí a España, no solamente es que hay una fuga de capitales, viendo el desplome inminente de la monarquía por sus méritos propios, sino también la desinversión extranjera. Es decir, los países que tenían invertidos en España en empresas importantes,
pues dejan de invertir ante la inseguridad jurídica que se puede presentar con un cambio de régimen. Y más si es un régimen que no favorece las expectativas capitalistas. Y parejo a esto viene la descapitalización de las empresas, es decir, el dinero que no se pueden llevar, pero que dejan de invertir y de mantener esas empresas descapitalizándolas y llevándose lo que puedan. Luego hay también un aspecto que ha sido, a mi juicio, muy poco tratado, aunque ha habido estudios muy profundos y muy interesantes, pero lamentablemente, como son aspectos técnicos, han sido muy poco difundidos, que es una diplomacia hostil. Y no me estoy refiriendo a la diplomacia española, perdón, a la diplomacia extranjera del entorno diplomático de España, sino de la propia diplomacia española. Mirad, en aquel tiempo, como en parte ha sucedido hasta hoy, el mundo diplomático es una casta ideológica y también es una casta religiosa, casi toda encasillada en el casticismo ultracatólico más radical. Y además es una casta endogámica, donde los apellidos se cruzan. Y esta casta es la que venía a representar a la República Española en los primeros momentos en el extranjero. Una casta fundamentalmente monárquica y antirrepublicana. Pero como resulta que la República Española nace con propósito de ser un Estado de Derecho y el mundo diplomático está integrado por altos cargos, son funcionarios del Estado, respeta el estatus que tiene y su posición. Hay, naturalmente, algunos traslados, pero se mantiene el cuerpo diplomático. El mundo de las relaciones internacionales se engrasa, se va tejiendo una serie de complicidades en base a las relaciones entre los diplomáticos de los diferentes países. Esto significa que los diplomáticos españoles en un país, en Francia, o en Italia, o en Inglaterra, o en Alemania, se relacionan con el mundo, con los políticos del país en el que están, con los diplomáticos de otros países, con los secretarios de embajada, con los cónsules, y hay hasta en muchos casos una complicidad, una amistad personal, y esto favorece el comercio, el intercambio comercial, el intercambio cultural, y naturalmente en el consciente entre los países el mundo diplomático representa un papel activo muy importante. Pero nada de eso sucede con la diplomacia española. La diplomacia española casi desde el minuto cero se dedica exactamente a todo lo contrario. Es decir, en vez de amparar, representar y reconocer en los países en los que ejercen su función, pues la representación de un nuevo Estado que quiere incorporarse a la modernidad democrática que tienen muchos de los países en los que ellos están funcionando, pues se dedican a todo lo contrario, de manera, naturalmente, de manera civilina, de manera discreta, pero hacen el papel de paracaidistas del diablo. Esto veremos que tendrá después, aunque no entra dentro del campo de esta charla, unas gravísimas repercusiones en el desarrollo posterior de los años posteriores de la República, y qué decir cuando estalla la guerra civil, en que todo el cuerpo diplomático en masa deserta a las filas de Franco. Aparte de tener una diplomacia hostil, otro gran problema que se encuentra es con la rivalidad interna, el trasfondo social que hay en España. Ya pasados los primeros momentos de esperanza, de alegría, de cohetería y demás, de nuevo se presentan los problemas en base a que España sufre en segundo grado una situación económica que en Europa es catastrófica. Y es las consecuencias, primero, las consecuencias derivadas del crack económico de los Estados Unidos de 1929, que en Europa, sobre todo en la Europa industrializada occidental, repercute al año siguiente. Y al año siguiente, y de una manera continuada y exponencial, las grandes empresas
siderometalúrgica, la industria pesada europea empieza a ir apagándose, empieza a cerrarse las grandes empresas, la economía de estos países se viene degradando por una gran crisis, una gran depresión que abarca prácticamente a toda la Europa occidental y se producen grandes masas de parados. Y entonces se registra un fenómeno inmigratorio en España que era nuevo, que era la vuelta de los inmigrantes. Es decir, había decenas de miles de inmigrantes que desde hacía muchos años estaban ya instalados sobre todo en industrias en la minería y en la siderometalurgia de Inglaterra, de Francia, pero sobre todo en Francia y en Bélgica. Bueno, pues ante el cierre de las industrias y de las empresas, pues retornan a España como consecuencia de esa crisis. Hay que tener en cuenta otro de los problemas que tenemos relacionados con la crisis económica europea, es la movilización, la agitación social que genera en toda Europa. Es una agitación social que genera muchos disturbios sociales y tiene lugar en el mundo occidental. No se pierde nunca de vista, sobre todo por el capitalismo y por los gobiernos que están instalados entonces, de que en 1917 en Rusia hubo una revolución y esa revolución triunfó. Que han transcurrido 14 años, estamos en 1931 y la revolución rusa ha llevado a un país medieval a ser una de las principales potencias del mundo. Y el ejemplo emulación es el gran coco del capitalismo europeo, que teme que con el cambio, no de gobierno, sino de Estado, de forma del Estado, en España, pueda darse aquí un fenómeno de bolchevización. Nada que se parezca a la verdad, pero realmente muchos lo pensaban. Y sobre todo el mundo capitalista, los gobiernos de derecha fomentaban esta creencia. Lo cual, en vez de alentar pues una especie de abrazo, de empatía, de movimiento de solidaridad con España para ayudarla a incorporarse a la modernidad democrática europea, promueven todo lo contrario, un movimiento de recelo y de hostilidad hacia la España democrática. Esta convulsión social que hay en toda Europa tiene su respuesta en la extrema derecha. Es decir, cuando llega el año 31, los movimientos sociales que existen en la Europa occidental y en la Europa central son movimientos de encontronazo. Por una parte, la crisis ha desatado movimientos sociales de todo tipo, socialistas, comunistas, anarquistas, y obtienen casi inmediatamente la respuesta de la extrema derecha. Miren, en la Francia de finales de los años 30, en el año 31, hay un gobierno de derechas. El jefe del gobierno francés es asesinado. En Alemania, los nazis están entrando ya en el Parlamento. En Austria, los nazis asesinan 2 años más tarde, asesinan al jefe del gobierno austriaco, Adolfus. En Polonia hay un golpe de Estado amparado por el propio rey, por el cual la extrema derecha entra en el poder. En Hungría, el mariscal Horthy, el regente, ampara un golpe de extrema derecha que se hace también con el poder. Y lo mismo sucede en Rumanía y lo mismo sucede en Bulgaria. Es decir, vemos que hay un deslizamiento brutal en toda Europa colocando a la extrema derecha en el poder. Y hablando en el poder, estamos hablando del poder económico, el que rige las relaciones comerciales entre países, entre ellos con la España republicana. Permítanme que coja aquí el chivato. Y en todo este contexto, aquí en España, nos encontramos con que al inicio de la República, digamos que hay como 3 proyectos. El proyecto conservador, que está fundamentalmente compuesto por monárquicos, por la Iglesia Católica, la oligarquía agraria
milicias como la de Falange Española, las juntas de ofensiva nacional sindicalista, la Acción Católica, no aceptan la República. Es decir, algunos no son monárquicos, pero la monarquía en los términos en que se ha planteado no la asumen. Luego tenemos los reformistas, y hay reformistas de derecha y reformistas de izquierda. Y son aquellos sectores políticos e ideológicos que ante la hecatombe de la monarquía han asumido que, bueno, han amortizado la monarquía y tienen que adaptarse a esa nueva situación. Se encuentra también aquí, pues, parte de la burguesía media, hay partidos como Acción Popular, los católicos moderados, luego más tarde todo esto se consolidará con la CEDA, es decir, partidos de derechas, pero que aceptan la democracia, aceptan las formas, solo las formas democráticas como forma de acción política. El empresariado y sobre todo la alta burguesía y el empresariado vasco y catalán, que resultará uno de los más ortodoxos y antirrepublicanos progresistas de todo el espectro político que hay en España. Por otra parte, también otro de los escenarios que tiene el nuevo gobierno es el proyecto de la izquierda. Es un proyecto iniciado por republicanos y socialistas, fundamentalmente por un pequeño partido que fue la Unión Republicana, creado por Manuel Azaña y otros intelectuales, que luego evoluciona hacia izquierda republicana. Tenemos el ala moderada del Partido Socialista, representado por Indalecio Prieto, y las centrales sindicales de todos los sindicatos obreros, a destacar el sindicato, la Unión General de Trabajadores, y liderados por su líder, Francisco Largo Caballero, que en principio pues, representaba unas posiciones afines por su moderación a las que representaba el ala moderada del PSOE, pero que luego se va deslizando hacia posiciones más radicales de izquierda. Y por último, en este espectro político de derecha reformista, de izquierda, de centro-izquierda reformista, podríamos meter al partido de Alejandro Lerroux, un partido como su líder, absolutamente camaleónico, que era el Partido Radical Socialista. Y hay un tercer contexto social muy importante en España, que es el contexto revolucionario. Es decir, hay un mundo revolucionario que espera su momento y que cree que ha llegado ese momento. Y es el movimiento anarquista, que como sabemos es autogestionario, es asambleario y que tampoco es un bloque homogéneo, que hay diferentes tendencias más moderadas y más radicales y que van desde Durruti, Ascaso o García Oliver. De todos los elementos, este fue uno de los que, no el que más, pero sí fue uno de los que contribuyeron más a intentar desestabilizar esos primeros momentos en que la República arrancaba y echaba a andar. Es decir, ¿por qué? Porque el principal propósito que tenían en esos momentos los miembros del incipiente gobierno republicano era institucionalizar la República. Es decir, crear una arquitectura de poder para funcionar. Tenía que crear no solamente una constitución, sino todo, sí, darle la vuelta a todo el sistema, manteniendo los tres poderes, pero naturalmente desde una arquitectura nueva, no una arquitectura oligárquica, que era lo que había en la monarquía, sino una arquitectura democrática. Y claro, para eso necesitaba la contribución de la base social y de la base política. Y se encontró la República exactamente con todo lo contrario. Todo el mundo estaba zarandeando la estructura de esa nueva arquitectura que se quería poner en marcha, y desde luego el movimiento anarquista nunca se consideró republicano más que en momentos muy puntuales, como fue para la constitución de las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936, en que, bueno, en fin, eso ya es otra historia porque todos sabemos lo que sucedió, que ahí sí que contribuyó a la caída de un gobierno de derechas y a la recuperación por parte de la izquierda de su protagonismo. Yo quisiera, para ir ya cerrando el tema, hacer como tres grandes periodos
que se abren a partir del momento del 14 de abril, que es la descripción de una época. Hay un bienio reformista que empieza con la foto fija de la Declaración de la República y termina en octubre de 1933, cuando tras unas elecciones, pues la derecha recupera de nuevo el poder. ¿Y qué derecha la recupera el poder? Pues la derecha que hemos visto, la reformista, es decir, los mismos de antes de la monarquía. Entra en un carril de involución en esos 2 años que seguirán, que es el 33, perdón, parte del 33, el 34, el 35 y hasta febrero del 36. Pero no se desmonta totalmente la inercia que acompaña a esa corriente renovadora del bienio reformista. Después, en el bienio negro, no se anula totalmente. Es decir, por ejemplo, en la educación, aunque de nuevo empiezan divididos por sexo, la Iglesia recupera, etcétera, etcétera, pero todavía le queda un poco de inercia. Pero en fin, y ya por fin el periodo del Frente Popular que dura, pues fíjese, dura desde febrero a septiembre, perdón, a julio de 1936. Yo, para terminar, quería resumir toda esta intervención para que se nos quede únicamente en el recuerdo, digamos, como resumen de todo, que la herencia de la monarquía repercute en la República con el gran déficit heredado de la guerra de África, del plan de progreso en obras públicas, de todas las obras que se han hecho de reforma de la Marina, del gasto militar, de la telefónica, de las navieras, de todo esto. Esa púa, al final, la hereda en su mayor parte la República, es decir, no la amortiza ni muchísimo menos la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, y pese al empeño reformista que supone grandes inversiones en un país muy precario económicamente, que dedica la mayor parte de sus inversiones precisamente a las reformas, a las grandes reformas republicanas, que sí que tuvieron un éxito y está admitido, científicamente admitido, pues se encuentra con que el gran déficit del Estado está casi saldado al año 36. Es decir, el periodo republicano, los 3 periodos republicanos, el periodo reformista, el bienio negro y el Frente Popular, en ese periodo de 30 y pocos meses, la deuda pública, la deuda internacional está parcialmente saldada. Una oportunidad maravillosa para que realmente el gobierno Frente Popular hubiera podido afrontar esa nueva época si no hubiese habido de por medio una guerra civil. La depresión de Europa tuvo una carga muy importante en el desenlace dramático de los proyectos republicanos, la fuga de capitales, la diplomacia hostil y, sobre todo, el gran problema con que se encontró el gobierno republicano fue la desestabilización permanente por parte de una derecha intransigente y por parte de, vamos a decir, una izquierda, la izquierda radical, representado por el mundo libertario, que no permitió o obstaculizó en parte la institucionalización del Estado español, con una revuelta y una serie de actos, en fin, todos los conocemos porque ya se han incorporado al catálogo de los mitos de la derecha, de la quema de conventos, etcétera, etcétera, que eso, oportunamente amplificado por la derecha y exportado fuera de España, pues transmiten fuera de la República Española pues una imagen poco edificante de un país que se quería apuntar a la modernidad. Yo creo, ya en conclusión, que el proyecto de la República
que se inicia este luminoso 14 de abril, a pesar de los pesares, a pesar de toda la herencia negativa de la monarquía, de la dictadura de Primo de Rivera, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo, del sabotaje internacional, a pesar del propio sabotaje interno de la derecha española, de una parte de las fuerzas sociales que no quisieron colaborar con ninguno de los gobiernos republicanos, más que ya cuando estaba al final, cuando ya estaba la guerra en marcha. Lo que es la República Democrática y la República Progresista solo duró 17 meses. 17 meses. En 17 meses el saldo, a mi juicio, es un saldo absolutamente favorable, considerando las limitaciones que tuvo la República. Y desde luego el colofón final, el broche de cierre de mi intervención de esta noche es decir que aquellos hombres que compusieron el gobierno provisional de la República tuvieron que afrontar unos retos realmente para políticos con superpoderes, con gente con conciencia de Estado, con gente que supo en un momento dado subordinar los intereses partidistas a los intereses de la República. Luego después, en los tiempos que siguieron, empezaron ya los sectarismos, empezaron el partidismo, los partidismos ahí tirando cada uno de su lado. Y por eso el proyecto progresista de la República no se pudo desarrollar a la velocidad que quisieron y que podía haberse dado. Y bueno, ha habido un factor negativo que dejaría coja mi intervención si no lo citara, porque se me ha pasado decirlo. Y uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno provisional nada más entrar es que con el cerco internacional que tenía la República Española y ante lo convulso del momento, ilusionado, esperanzador, pero convulso, el capital internacional que es muy miedoso, estaba muy escamado. El nuevo gobierno emite deuda pública, pero nadie compra la deuda pública. O sea, ese dato, no hay régimen ni gobierno en el mundo que sea capaz de salir adelante si la deuda pública no es adquirida. De hecho, en los últimos años de la monarquía, el ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo, hizo una jugada, nada inteligente porque era tramposa, y es emitir deuda pública, pero como no la compraba nadie, porque la deuda española era deuda basura, aunque se pagaban intereses descomunales de hasta el 18%, ¿qué sucedió? Sucedió que entonces compraba el propio gobierno, compraba la deuda pública con dinero de la caja postal de ahorros, pero al final el Estado es el garante de la caja postal de ahorros, con lo cual los ahorros de los españoles servían para comprar una deuda pública con la garantía de un Estado que no podía pagar esa garantía. Bueno, amigos, mi intervención termina aquí y ya me pongo a disposición del auditorio a través de nuestro querido moderador. Nada más y muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno.